Bueno, muy bien, Fabián, te propongo una charla interesantísima porque leímos la semana pasada o la anterior algún ensayo que está anclado, digamos, en la historia política, particularmente de la provincia de Buenos Aires, desde el origen y hasta actualidad. Y es interesantísimo leer ese artículo, entre otras cuestiones, porque pone en evidencia cómo muchos de los temas que se discutieron en el origen de la provincia, casi desde su fundación, perduran todavía como problemática. Exactamente, sí, además emergen casi periódicamente o sistemáticamente como un tema así de título de los diarios, pero en realidad son cuestiones de fondo bueno, que son tema de estudio de los historiadores, como el que tenemos ahora invitado, que nos está atendiendo en esta modalidad, este formato que hemos implementado para llevar lado P a toda la provincia de Buenos Aires, el historiador Roy Ora, de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador de CONICET, entre otros pergaminos, no lo vamos a decir todos, está con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hola, Roy. Vos sabés que nosotros tenemos un perfil muy bonaerense. De hecho, el grupo en general, teníamos un canal de televisión de la provincia de Buenos Aires que aspiró a ser una suerte de vínculo en algún punto que piense la realidad de la provincia de Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires y no contada desde Capital Federal. De manera que cuando leímos el ensayo tuyo, a mí me provocó bueno, esta necesidad de hablar con vos. ¿Qué te parece si arrancamos? Porque en algún punto vos en el ensayo ese empezás hablando desde el proceso de fundación de la provincia de Buenos Aires y lo que significaba en aquel entonces la provincia de Buenos Aires, y después obviamente avanzás en el relato casi hasta la actualidad. ¿Por qué no arrancamos, te propongo, casi en el orden cronológico en el que vos planteás el ensayo? ¿Por qué lo encaraste así? ¿Qué es lo que nos podés decir del arranque, de la fundación de la provincia? Bueno, lo primero que hay que decir es que la provincia tiene dos fundaciones. La primera en 1820, la segunda, en la que de alguna manera funda la provincia que hoy conocemos, en 1880. Momento en el cual la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, se separa de la provincia y constituye el Distrito Federal, y ahí arranca una historia que, bueno, no sé si es más conocida, pero es más familiar. Pero yo creo que el periodo anterior es importante para entender por qué pasó lo que pasó en 1880, ¿no es cierto? Y ese primer periodo es un periodo en el que, después de las conmociones de la independencia, después de una década con mucho conflicto político, el poder central que estaba localizado en Buenos Aires se desorganizó, se cayó el directorio y comenzó una historia de la Confederación organizada en torno a provincias autónomas muy poco articuladas. Y en esa confederación tiene una peculiaridad, y es que una de sus provincias, la de Buenos Aires, era casi tan importante o quizás más importante que el resto de las provincias juntas. Y esto hizo a la Confederación Argentina, la primera parte de nuestra trayectoria histórica, muy singular, ¿no? Era Buenos Aires, en ese momento, la provincia que hoy conocemos, más la capital federal, y el resto de las otras provincias que a veces se denominaban en la época, perdón, los 13 ranchos. ¿Para marcar qué cosa? La enorme diferencia entre Buenos Aires y el resto. Buenos Aires porque era mucho más importante por el dinamismo de su economía exportadora, el dinamismo de su ganadería, porque demográficamente era mucho más grande, y porque además era el único vínculo que tenía ese país con el comercio internacional. Y en ausencia de instituciones federales, todo eso fortalecía el poder de Buenos Aires. Entonces, durante 40, 50, 60 años, fue muy difícil organizar un sistema político en el que convivieran de manera armónica esa provincia enorme, que ella sola era más fuerte que el resto, y esas otras 13 provincias que, en líneas generales, tenían muy poca gravitación política. La expresión más importante de eso fue el rosismo, que ¿de qué manera unió a la Argentina? Fundamentalmente a través de la fuerza, ¿sí? A través de una campaña en 1840, más o menos en esos años, que pintó el interior de color bonaerense, que pintó el interior de color del federalismo rosista. Pero esa solución no era buena en el fondo también, porque hacía que las provincias
quedaran subordinadas a Buenos Aires. Y entonces, bueno, comenzó una historia de, sobre todo desde que se sancionó la Constitución del 53, cuyo foco era cómo construir una federación, un tejido institucional, cuyo núcleo tenía que ser la Constitución Nacional, en el que esas provincias tan distintas pudieran convivir pacíficamente. Roy, fue muy difícil. Sí, te detengo acá un segundo porque vos analizás, está bueno, digamos, el repaso que estás haciendo, entre otras cuestiones, porque cuando vayamos a la segunda fundación, buena parte de lo que pasó después se explica por esto que estás contando ahora. Pero vos repasás algunos otros aportes en términos, por ejemplo, de la representación institucional, la división de poderes de la provincia de Buenos Aires en la fase de la primera fundación, ¿no? Como aporte de la provincia. Sí, bueno, ahí lo que hay que decir es que Buenos Aires, esa Buenos Aires que era campaña, se decía entonces, y ciudad, y campo, digamos así, había sido la ciudad más importante de esta región mucho antes de que apareciera la Argentina. Había sido la capital del virreinato y por tanto tenía élites políticas, élites dirigentes, tenía un universo político mucho más sofisticado que otras regiones, y eso explica en parte por qué tuvo tanta centralidad después de 1810 y por qué también fue un lugar de innovación institucional. Y en ese aspecto, un hecho muy importante que hay que señalar es que la creación de la provincia vino de la mano de un cambio muy relevante que fue, bueno, la creación de instituciones republicanas, división de poderes, un régimen no una constitución, porque la provincia no la tuvo hasta mucho más tarde, pero sí un conjunto de instituciones que le dieron forma a la primera experiencia exitosa de un Estado republicano en esta parte del mundo. ¿Sí? Y después otras provincias se fueron acoplando a eso. Entonces yo ahí señalo dos hitos que para mí son muy importantes. 1820, 1821, creación de la provincia, creación de una provincia que además tiene una ley electoral que es muy innovadora en términos de sufragio, de concesión de derechos políticos, que se basa en la división de poderes, un fenómeno nuevo, si se quiere, y después en la década de 1870, la sanción de una reforma constitucional que por primera vez en esta región, y no solo en esta región, porque Buenos Aires fue líder en el mundo en términos de creación de un régimen de representación proporcional. Es decir, en el siglo XIX, en general, ¿qué predominaba? Un régimen de lo que a veces se denomina, ya no existe más, prácticamente en ningún lado, se llama lista completa. El que gana las elecciones se lleva todos los cargos. Claro. Con Roque Sáenz Peña en 1912, con la reforma electoral de Roque Sáenz Peña en 1912, a nivel nacional se impuso una cosa que se llama lista incompleta, que era el que gana se lleva 2/3 de los cargos parlamentarios en disputa, de las bancas en disputa, la minoría se lleva 1/3. Y eso, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no es bueno a los ojos de nuestra sensibilidad contemporánea, que nos gusta más la idea de que todos estén representados en proporción a su peso electoral. Roy. Y la primera vez que eso sucedió fue en la provincia de Buenos Aires. Claro. Bien, dicho toda esta cuestión, esta génesis que nos contás, ¿cómo es que vinculás vos en tu trabajo todo este origen con algunas de las desigualdades que se plantean ahora y algunas de las falta de representación que tiene la provincia de Buenos Aires? Justamente hablábamos de eso a nivel, digamos, ya en la actualidad, digamos, y que forman parte de los debates que están pasando por estos días: coparticipación, recursos que tiene la provincia, recursos que tiene y que después no le vuelven en forma de coparticipación, en fin, todas estas cuestiones que parecen ya más contemporáneas, digamos. Claro. Sí, bueno, yo creo que eso es bueno mirarlo en el largo plazo, porque lo que estamos describiendo, lo que yo estoy describiendo es una provincia que era mucho más rica que el resto. Y por tanto, con la federalización del 80, con la pérdida de la ciudad capital, Buenos Aires fue una perdedora. ¿Y cuál era el argumento de fondo? Ahí era, bueno, Buenos Aires es más rica, tiene que ayudar al resto. Es Buenos Aires y los 13 ranchos. Por tanto, en un momento uno podría decir un federalismo desigual, con las regiones más modernas, más dinámicas, ayudando
promoviendo el desarrollo en el interior, volcando recursos sobre el interior, yo creo, era justificado, podía justificarse. Pero en los últimos 50, 60 años, o 40, la fecha no importa, ¿cierto? Pero en el tiempo que nosotros vivimos, el escenario es distinto. ¿Por qué? Porque Buenos Aires se ha perdido esa... No la centralidad económica, pero sí el hecho de que vivir en Buenos Aires significa que los pobres van a ser más ricos que en el interior. Eso ya no está más con nosotros, y Buenos Aires es la capital nacional de la pobreza. Entonces, que sea discriminada desde el punto de vista de la distribución de la coparticipación federal, tiene un sentido muy distinto al que originariamente tuvo. Claro. Vos repasás ahí en el trabajo alguna cosa que a mí me pareció muy interesante, porque refleja una problemática bien actual. Quienes seguimos política en la provincia de Buenos Aires, cada tanto remarcamos esta tendencia de los bonaerenses. Supongo que por el hecho de que, a diferencia de otra provincia, como por ahí no tenemos una identidad propia, automáticamente, entre comillas, compramos como oferta electoral lo que generalmente promueven los medios de Capital Federal, y eso ha provocado que a lo largo de este último tiempo, si uno mira para atrás, salvo Duhalde hasta ahora, o Felipe Solá, que fue el más provinciano de los últimos gobernadores, pero sí, relativo, porque tampoco era propiamente dicho bonaerense, bueno, nos asombramos de una situación que, leyéndote, escarbando un poco ahí en el origen de la historia, cuando obligaron a la provincia a desprenderse de Capital Federal, uno se desayuna que en realidad fue un problema desde aquel entonces, digo, desde aquel momento. Incluso quienes fundaron la ciudad de La Plata, quienes legislaban en aquel entonces en este aporte que había hecho la provincia de Buenos Aires a la institucionalidad y demás, porteños permanentemente, digamos, ¿no? Nos gobiernan porteños. Claro, yo creo que ese es un problema estructural de la provincia. ¿Por qué no nos contás esa historia? A ver, la parte, lo que pasó con la provincia de Buenos Aires mutilada, digamos. A ver, ¿qué fenómeno provocó? Bueno, sabemos que en el 79-80 hubo una disputa entre Buenos Aires y el Poder Federal. Eso tenía que ver con el hecho de que la provincia, como describía antes, era muy poderosa y no quería acomodarse a lo que venía desde el Poder Federal. Una guerra civil, la derrota del Ejército de Buenos Aires, eso se llama la Revolución del 80, y la federalización. Y la federalización significó que la provincia perdió su capital. El gobernador Carlos Tejedor fue derrotado, la provincia perdió su capital y perdió la posibilidad, el derecho a tener su propio ejército. Y por eso tuvo que crearse una nueva capital en La Plata. Y por supuesto, como era una provincia tan importante, era el estado federal más importante de América del Sur, la provincia en ese momento. Dijeron, bueno, ninguna ciudad, ningún pueblo de la provincia tiene la envergadura suficiente como para ser la capital de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una capital nueva en el desierto. Sobre los yuyos de ahí de Tolosa, vamos a crear la ciudad más moderna del hemisferio sur. Es decir, esa era una élite dirigente muy ambiciosa. Y crearon La Plata. Entre 1881 y 83 empezó a armarse eso, pero nunca pudo funcionar La Plata como un verdadero centro de poder. Y al comienzo el problema fundamental es que, bueno, Buenos Aires estaba a 60 kilómetros y había un tren que las comunicaba. Y por tanto, los gobernadores, todos los gobernadores de la era oligárquica, todos los diputados y los senadores eran parte de la élite dirigente porteña, como había sido antes del 80. Y ahí estaban sus redes políticas, su relación con el poder federal, con la alta justicia, en fin. La alta política se cocinaba en Buenos Aires y La Plata entonces era una especie ni siquiera de ciudad dormitorio. Pero vos contás, digamos, una historia que describe esta situación que es bastante particular. Aún para legislar venían de Capital Federal los legisladores a cumplir con esa función, a sentarse acá. Claro, es decir, había un tren expreso a la mañana que salía de Constitución y que permitía que los legisladores se despertaran y desayunaran en su casa, se tomaran el tren a las 9 de la mañana más o menos, y sesionaran la legislatura y a última hora del día retornaran a sus domicilios en Buenos Aires. Entonces, este tema que a veces hablamos hoy, de una provincia que está muy imbricada con la vida política nacional, ustedes hacían referencia al problema de las dificultades para la constitución de una esfera pública de debate bonaerense, no es un problema nuevo.
siempre estuvo en la historia de la provincia y siempre fue una dificultad, por ejemplo, para que los bonaerenses elijan a dirigentes cuya carrera política está asociada a la provincia, cuyos logros de alguna manera los promueven en términos de una carrera en el seno de la provincia, y es una dificultad para construir un ámbito de debate provincial, ¿sí? Porque si los bonaerenses, cuando prenden la tele, lo que ven es Canal 13 o América, o el nombre que ustedes quieran, bueno, la agenda no es la de la provincia de Buenos Aires. Temas muy importantes para resolver los problemas de la vida cotidiana de los bonaerenses no se van a ver reflejados. Perdón, Fabián, pero tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con la irrupción de algunos dirigentes que son muy porteños desde su participación política, más allá de que por ahí, incluso a veces hasta discuten en la justicia si cumplen con los requisitos de residencia en la provincia y demás. Pero la verdad es que si uno mira desde la actualidad para atrás, Daniel Scioli había competido en Capital Federal en la interna para ser candidato a jefe de gobierno porteño y automáticamente terminó, por una cuestión de definición política del espacio, siendo el candidato y después gobernador de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal pasó de vicejefa de gobierno porteño a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires pasó de diputado nacional en representación de Capital Federal a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es como que la lógica esta de generar líderes políticos que administren la provincia de Buenos Aires responde al hecho de que tiene que tener proyección nacional para después bajar, digamos, a la provincia de Buenos Aires, cosa que no pasa en ninguna provincia, básicamente, ¿no? No pasa porque el resto de las provincias, por ejemplo, tiene un sistema de medios y un ámbito de debate centrado en la propia provincia, ¿no es cierto? Y en el caso de Buenos Aires está esta peculiaridad por la relación con Buenos Aires, histórica, ¿no es cierto? Pero que, por supuesto, como vos señalabas, se ha acentuado en los últimos años porque Scioli para digamos así, en adelante hasta acá, realmente a muchos les cuesta entender qué es la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque son completamente ajenos a esa realidad. En el caso de Vidal y en el caso de Kicillof esto es muy obvio, ¿no es cierto? Claro. Han armado su carrera política, su visión de la Argentina en otras conversaciones, para decirlo de alguna manera. ¿Y por qué crees vos que no se pudo conformar un medio provincial? ¿O por qué el bonaerense no asume como una identidad con un medio provincial? No sé, si querés acá en La Plata o en Bahía o en Mar del Plata, digamos, siguen siendo muy locales y nunca alcanzan una esfera provincial. No hay una identidad, no hay algo que los unifique. Sí, yo creo que hay varios planos de discusión, ¿no es cierto? Pero yo insistiría en lo siguiente. La relación con la ciudad de Buenos Aires, capital federal, daña la posibilidad de constituir una esfera pública bonaerense, una carrera política bonaerense, un sistema político bonaerense autocontenido, ¿no es cierto? Y después está, por supuesto, el hecho de que la provincia es muy grande, muy heterogénea. Claro. Y eso yo creo que en cualquier país ya sería un problema. Es decir, una provincia que tiene 18, 20 millones de habitantes, que es casi un 40% de la población nacional, que tiene una heterogeneidad enorme, que tiene casi 1000 kilómetros desde el norte hasta el sur, por definición es muy difícil que se arme como un único sistema político, como una única única comunidad política. ¿Y cómo ves vos la posibilidad que también algunos debaten, incluso creo que a nivel académico, o sea, los historiadores, hay como varias corrientes sobre el tema de dividir la provincia de Buenos Aires, hacer una provincia conurbana, una provincia interior o alguna otra modalidad, que incluso algunos dirigentes funcionarios plantearon lo de la regionalización, ¿te acordás? Sí, es cierto. Santiago Montoya. Digo, ¿eso es viable? ¿Solucionaría? ¿Traería más problemas? ¿Agravaría los que hay? Sí, yo no sé si traería más problemas, pero yo creo que si aceptamos como bueno este diagnóstico que estamos haciendo acá, yo creo que la división es un camino para armar varias provincias de Buenos Aires que tengan una relación más estrecha entre gobernantes y gobernados. Entonces yo diría, las ventajas yo las veo en dos planos. Una, unidades políticas más fáciles de gobernar, gobernantes más cerca de sus representantes. Después la cantidad de provincias es un tema que se puede discutir, la manera en la que eso se tiene que armar, yo creo que es una discusión abierta,
yo creo que es una discusión en la que tienen que participar un montón de actores, y no puede ser simplemente un diseño de gabinete, ¿no? Pero yo creo que por el tamaño, por la complejidad, más proximidad, más cercanía entre gobernantes y gobernadas es bueno. Y en segundo lugar, yo creo que es bueno en términos de la relación entre los bonaerenses actuales y el poder federal, porque la provincia está muy discriminada en términos de su gravitación institucional. Claro. ¿Sí? Sí. Los bonaerenses tienen 3 senadores, lo mismo que los catamarqueños, que son 50 veces menos. ¿Sí? Tienen muchos menos diputados en proporción a la población de los que tienen otras provincias. Entonces yo digo, esta provincia es 5 veces más grande que cualquier otra, que Córdoba y que Santa Fe, que son las que siguen en importancia. ¿Sí? ¿No sería bueno que hubiera, en vez de 3 representantes de Buenos Aires en el Senado, que hubiera 9 o 12, digamos así, para que los intereses de una provincia a la que no le sobra, ¿no es cierto?, que la manta realmente es corta, que tenemos problemas enormes de pobreza, de desigualdad, la provincia, el tratamiento que hoy no encuentran. Vos sabés que a este tema lo he hablado con el expresidente Duhalde, incluso hace poco tiempo, pero por otra cuestión. Creo que cuando se discutía los fondos estos que ahora el gobierno nacional envía a la provincia de Buenos Aires y demás, y es como que hay una coincidencia generalizada en el sentido de esto que vos decís. La provincia está subrepresentada en los lugares en donde debería defender sus intereses. Tiene poca gravitación por 2 razones. Una es esta que estamos describiendo, la manera en que está organizada las instituciones del federalismo, ¿no? Y la segunda es la que mencionábamos hace un rato, y es que ¿quiénes defienden a la provincia de Buenos Aires cuando hay que ir a negociar este tipo de cosas? ¿Señores como Kicillof, o María Eugenia Vidal, o Daniel Scioli, cuya carrera no está asociada con la provincia, que simplemente en muchos casos están de paso? Entonces, la relación con la capital federal también es un problema para tener una dirigencia cuyos intereses estén más arraigados en el propio distrito. Bueno, y lo que está, digamos, a ver, lo que puso en evidencia este debate que se generó como consecuencia de la determinación que tomó el gobierno nacional con relación a los fondos para el traspaso de la Policía Federal, independientemente de la opinión que tenga cada uno acerca de si fue la mejor fórmula, hizo bien, hizo mal, habría que haber recurrido a la justicia o no para dar marcha atrás con eso, también puso en evidencia esto, porque claramente representantes políticos que ocupan cargos estratégicos en el Senado de la Nación, pienso por ejemplo en Esteban Bullrich, yo lo hablé con él incluso en estos términos, o en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Graciela Ocaña, los tiro como ejemplos de dirigentes políticos que estuvieron en el debate público que se generó con relación a este tema en particular, mucha presencia, pero la verdad es que defendiendo la capital federal, no la provincia de Buenos Aires. Los intereses Supongo porteños. que tiene que ver con el hecho de que se ha impuesto en la política argentina esto de que los representantes defienden más las banderas partidarias que el territorio al que se supone que representan, y desde ese lugar se opina, ¿no? Quiero decir con esto, hay una subrepresentación en términos de números y hay una subrepresentación en términos de la lógica política, ¿no? Exactamente, porque vos decís, en muchos casos las lealtades partidarias pesan, pero los senadores de muchas provincias a veces trabajan mejor para los intereses de sus provincias que los senadores bonaerenses, por este fenómeno que estamos describiendo, ¿no es cierto? Y eso afecta, por supuesto, a todos. No es un problema del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, o de Cambiemos, o del, digamos así, de cualquier denominación que uno quiera elegir. Y tiene que ver con esto. Los dilemas que enfrentan son dilemas del hecho de que surgen del hecho de que están muy mal arraigados en el distrito que representan. Y tiene que ver con el hecho esto de la falta de, siempre volvemos a la falta de idiosincrasia del bonaerense, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís, porque me parece que complementa lo que yo te decía antes, en el sentido de que efectivamente senadores de otros distritos que también tienen 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, como sea, pero también tienen 3 senadores que no coinciden entre ellos, muchas veces juegan ese rol, pero porque después me parece a mí que frente a un pueblo como el de Córdoba, como el de Santa Fe, como el de cualquier otra provincia, en donde sí existe esa idea de pertenencia, ese senador tiene que ir a rendir cuentas allí, ¿no? De lo que ha hecho en el Senado. Me parece que en algún punto también explica
ese comportamiento de nuestra dirigencia política, el hecho de que nosotros no podamos definirnos como un colectivo. Sí, ahí yo marcaría dos cosas. Una es esta que vos señalás, es decir, la identidad bonaerense es muy lábil, es muy débil, y también el hecho de que en esas provincias, ya lo mencionábamos hace un rato, hay un sistema de medios públicos y privados que ponen a los habitantes de esas provincias al tanto del hecho de, a ver, ¿qué está haciendo el senador que nos representa? Claro. En la provincia no tenemos eso. Claro. Está mucho ¿Hubo en más algún borroso. momento, Roy, algún medio que tratara de cumplir, digamos, esta expectativa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en los 60 nació el Canal 2. Claro. ¿Recuerdan? Que ahora se llama América, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero En La Plata. a mí lo que me gustaría enfatizar es que no ganamos mucho cargando las tintas con una visión negativa sobre algunos grupos dirigentes, porque el problema es estructural acá. Sí. ¿Por qué no funcionó el Canal 2? Bueno, porque tenía que competir con la oferta de canales que estaba a 50 kilómetros y esa oferta era mucho más atractiva, poderosa, diversa, y por tanto es muy difícil, tal como está armado, que haya un sistema de medios que represente verdaderamente, por ejemplo, la opinión del conurbano. Bueno, es para que no hablar de otras regiones de la provincia. Es lo que terminó ocurriendo con Canal 2, que literalmente es una licencia de la provincia de Buenos Aires y se fue a operar literalmente a Capital Federal, digamos. Está en Palermo. De a poco se fue yendo y acá ya no quedó más nada en La Plata. En este grupo en el que vos estás, digamos, participando de una charla, en algún momento se creó la posibilidad de poder tener un canal bonaerense, se llamó QM Noticias, porque cuando arrancó la provincia tenía 15 millones. Y una manera de unificar, digamos, la provincia de Buenos Aires tenía que ver con esto de resaltar la cantidad de bonaerenses a los que les hablaba, a los que interpelaba la pantalla de este canal de televisión, y entonces se llamó QM Noticias. Por supuesto que la estructura de medios, tal y como funciona en la Argentina, hizo poco menos que inviable la posibilidad de poder seguir con el proyecto, ¿no? Eso lesiona la necesidad de que tengamos alguna idea de conjunto. Sin duda, yo creo que ese es un problema muy importante y es una de las trabas para una discusión pública más rica en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, para que temas importantes sean discutidos por los bonaerenses y también para tener más control sobre los grupos dirigentes. Que, digamos así, la prensa de La Plata no es una prensa para la región de La Plata. Claro. ¿Cierto? En muchos otros lugares se lee los diarios de Buenos Aires o diarios regionales o locales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la llegada en un momento, digamos, de la televisión por cable y sobre todo la manera en la que se expandió casi el principal operador de televisión por cable, rompió con alguna visión fragmentada que había en el interior. A ver, para poner un ejemplo concreto, no quiero ser autorreferencial, pero es muy claro en este sentido. Yo me crié en un pueblo, el interior de la provincia de Buenos Aires, que miraba televisión moviendo la antena y mirábamos un canal de Mar del Plata, la repetidora de Mar del Plata, con lo cual que tenía su noticiero de Mar del Plata, más allá de repetir algunos contenidos de Capital Federal, de manera que por lo menos se permitía que haya parte del contenido generado en el interior. Eso se rompió todo. Sí, yo creo que esa es una de las grandes limitaciones para encarar una reflexión colectiva sobre la mejor manera de orientar a la provincia hacia un destino que haga mejor la vida de los bonaerenses. Roy, Si no tenemos un ámbito de discusión más amplio, es difícil hacer. Roy Ora, historiador, nos quedaríamos mucho más tiempo charlando, pero nos tenemos que despedir, pero quedamos con el compromiso de incorporarte a la agenda de de nuestros consultores cuando tengan que aparecer estos temas. Tenemos una radio, este espacio de televisión, un portal de noticias, así que seguramente quedarás agendado para estos temas. Y te propongo, Roy, que la próxima vez te planteemos, digamos, alguna charla un poco más direccionada. Ahora medio como que nos atrajo este ensayo que vos leíste y que si nos autorizás después lo arreglaré en forma privada contigo para poder publicarlo tal y como se publicó en su momento. Gustoso lo haríamos. Pero la próxima charla será más direccionada a un aspecto central. Ahora fue bastante amplia la charla que te propusimos hoy, arrancando desde la fundación de la provincia. Despedite con lo que vos consideres que te parece que te gustaría aportar para cerrar esta charla de la provincia.
Bueno, primero agradecerles la oportunidad de charlar con ustedes y yo creo que los bonaerenses tenemos por delante un desafío, ¿no es cierto? Que es pensar qué marco institucional, qué diseño institucional va a ser mejor la vida de los bonaerenses. No es un tema de la dirigencia política, este es un tema que nos compete a todos, nos involucra a todos. Y creo que entonces es bueno abrir una discusión lo más amplia posible sobre cuál tiene que ser el destino de la provincia de Buenos Aires. Con esta reflexión cerramos. Gracias, Roy. Muchísimas gracias. A ustedes, un saludo. Bueno, muy bien. Interesantísima la charla, Fabián, porque medio como que revela, revisando la historia desde el origen incluso de la provincia de Buenos Aires, que muchos de los temas que preocupan hoy, que se mantienen en la agenda del debate público y que en algún punto impiden el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, hay que ir a buscarlos atrás. Sí, ¿no? hay que ir a revisarlos ahí. Así que bueno, viene entonces el aporte de la historia para debatir y charlar sobre los temas de la actualidad. Perfecto, seguimos en un ratito.